Mantenga su Biblia abierta en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Hemos dado lectura a los versos del 1 al 9 para dar inicio a esta serie en la cual estaremos, si el Señor lo permite y nos guía a hacerlo de esa manera, por 6 semanas. Las próximas 6 semanas estaremos en esta serie Guerrero Cultural, basada en Primera de Pedro. ¿Cómo podemos permanecer firmes en un mundo lleno de corrientes culturales contrarias a nuestra fe en Jesucristo? ¿Cómo cada uno de nosotros podemos permanecer firmes? ¿De qué manera? ¿De qué maneras? En un mundo lleno de corrientes. ¿De qué está lleno? De corrientes. Si usted se ha metido al mar, en la playa, al océano, si usted se ha metido en un río, a veces hay corrientes. ¿Y qué hace la corriente? Arrastra. ¿Qué hace la corriente? Arrastra. Y la pregunta es, ¿cómo podemos permanecer firmes en un mundo lleno de corrientes que nos arrastran? Esas corrientes son contrarias a nuestra fe en Cristo. ¿A qué son contrarias? La respuesta, mis amados hermanos, está en recordar. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar. Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar cuáles son los planes de Dios. ¿Qué tenemos que recordar? Y también tenemos que recordar cuál es nuestro fundamento. Tenemos que recordar cuál es nuestro fundamento. ¿Qué tenemos que recordar? La preocupación del apóstol Pedro al escribir esta carta es exactamente la misma preocupación con la cual se batalla hoy en día. ¿Cómo permanecer firmes? ¿Cómo permanecer firmes en medio de la corriente cultural? Y esa es la razón por la cual Pedro escribe esta primera carta. Hay una segunda carta, pero nosotros vamos a estar viendo a través de esta primera carta cómo es que Pedro presenta. ¿Qué hace Pedro? Él presenta la visión de lo que significa ser un guerrero cultural. ¿Cuál es la visión que Pedro presenta? Lo que significa cómo ser un guerrero cultural. ¿Cuál es la visión que Pedro presenta? Lo que significa ser un guerrero cultural. Yo quiero dar en este momento una breve definición de lo que es ser un guerrero cultural a la luz de lo que Pedro escribe. Y ser un guerrero cultural, si usted está escribiendo, voy a tratar de darle esto lo más lento posible. Ser un guerrero cultural a la luz de lo que Pedro escribe en Primera de Pedro es ser alguien que en medio de un ambiente hostil, permanece fiel a Cristo y vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que es ser un guerrero cultural. Ser un guerrero cultural es ser alguien que en medio de un ambiente hostil, o sea, difícil, permanece fiel a Cristo y vive de acuerdo con la voluntad de Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Representando a Cristo en un mundo caído. Representando a Cristo en un mundo caído. Ese es nuestro título, basado en los 2 primeros versículos de este capítulo 1. Representando a Cristo en un mundo caído. El apóstol Pedro escribe esta primera carta para animar. ¿Para qué escribe Pedro esta carta? Para animar. Cuando usted abra la Biblia por las próximas 6 semanas, yo espero que usted se una a esto.
y que por las próximas 6 semanas usted diariamente esté leyendo Primera de Pedro. Y cuando usted abra su Biblia en Primera de Pedro, tómelo como palabras de ánimo, para usted. Esas palabras de ánimo vienen por parte de Dios. ¿Por parte de quién? De Dios. Y Pedro escribe esta primera carta para animar a un grupo de creyentes en Jesucristo que se encontraban experimentando sufrimiento, que estaban experimentando a causa de la persecución por su fe. Estos hermanos en Cristo, estos creyentes en Jesucristo, eran atacados no solo por su rechazo a los sistemas paganos de su época, sino también por confrontar con sus vidas las filosofías vacías y los patrones culturales que chocaban con la verdad del Evangelio. Pedro no invita a estos creyentes a escapar. Pedro no invita a estos creyentes a mezclarse con el mundo. Pedro llama a estos creyentes a vivir como ciudadanos del reino de Dios en medio de una sociedad que les rechazaba. En otras palabras, mis amados hermanos, Pedro los anima a ser guerreros culturales. ¿A qué anima Pedro a estos creyentes? A ser guerreros culturales, a ser hombres y mujeres que representan a Cristo en un mundo caído. En los 2 primeros versículos, Pedro sienta las bases. ¿Qué hace Pedro? Sienta las bases para esta identidad, para la identidad como un guerrero cultural. En estos 2 versículos, Pedro nos ayuda a poder ver, a poder conocer cómo es un guerrero cultural. Pedro nos ayuda a ver cómo debemos de ser nosotros como guerreros culturales. ¿Qué tenemos en la pantalla? ¿Qué tenemos en la pantalla? Un soldado. ¿Qué tenemos en la pantalla? ¿Cómo usted sabe que es un soldado? Porque hay elementos que nos ayudan a usted y a mí a poder saber que lo que estamos viendo es un soldado. Vemos un casco, vemos su armadura, vemos una espada en su mano. Podemos entonces con facilidad concluir que lo que estamos viendo en la pantalla es un soldado, es un guerrero. En nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, deben de haber elementos que nos ayudan a nosotros a conocer que somos en Cristo. En nuestra vida deben de existir elementos que ayudan a otros a nuestro alrededor a conocer que le pertenecemos a Cristo y que somos guerreros de Cristo y que estamos en contra de todo lo que esté en contra de la palabra de Dios. Lo primero que Pedro hace es describir su identidad. Describir su identidad. Él habla de su identidad. ¿Qué hace Pedro? Hablar de su identidad. Él describe su identidad. Lo segundo que Pedro hace es mencionar los planes de Dios. Él menciona los planes de Dios. Y lo tercero que Pedro hace es hablar del fundamento. Él menciona el fundamento que sostiene la vida cristiana. Leemos ahí en el verso 1, Pedro, ¿qué leemos? Su nombre,
su nombre propio, el nombre por el cual él era conocido. Él menciona el nombre que probablemente le habían dado sus padres al nacer. Él hace mención de su identidad. Pedro, apóstol de Jesucristo. Esa es su identidad. Su identidad no es solamente su nombre, su identidad, él la presenta como algo más. Pedro se presenta como apóstol. ¿Cómo se presenta? Como apóstol. Es decir, como un enviado, como un testigo del Señor resucitado. Eso es lo que es un apóstol. El apóstol es alguien que es enviado por el Señor para ser testigo de la resurrección de Cristo. Pedro no escribe desde la teoría. Pedro no escribe desde su conocimiento. Pedro escribe desde su experiencia. ¿Desde dónde escribe Pedro? Desde su experiencia. ¿Desde dónde escribe Pedro? Pedro escribe, mis amados hermanos, desde la experiencia de haber caminado con Jesús. Él caminó 3 años, día y noche con Jesús. Y es desde esa experiencia que Pedro escribe esta carta a estos creyentes. La experiencia de Pedro con Jesús es una experiencia mixta. ¿Qué clase de experiencia? Es mixta. Milagros de sanidad, resurrecciones, persecuciones, rechazo, muerte, resurrección. Y Pedro escribe desde esta experiencia vivida con Jesús, y no solamente escribe desde esta experiencia, él escribe desde el punto de su negación. Todos sabemos aquí quién fue Pedro, y es conocido por haber negado a Jesús. Ahora, yo espero que ninguno de nosotros nos quedemos ahí y que esa no sea la única memoria que nos venga de Pedro. Es necesario que nosotros salgamos de la negación y podamos recordar a Pedro como alguien que fue restaurado por el Señor y que luego se convierte por la obra del Espíritu Santo en él en un testigo valiente. ¿En qué se convierte? En un testigo valiente. Pedro se convierte de ser un cobarde a ser un guerrero cultural valiente. La autoridad de Pedro no viene de sí mismo. Su autoridad viene de la presencia del Espíritu Santo en él. Y él es el portavoz de Cristo. Él es el portavoz de Cristo. Él está consciente que su papel primordial es representar a Cristo. Y es por esa razón que usted y yo leemos que él se presenta como el apóstol de Jesucristo. Él nos muestra que su identidad está anclada en Jesús. ¿Dónde está anclada la identidad de Pedro? En Jesús, no en sus fracasos pasados. ¿Dónde está anclada tu identidad? Lo segundo que podemos observar, versículo 1 y versículo 2, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Los planes de Dios. Los planes de Dios. Pedro llama a los creyentes expatriados. O sea, gente que no estaba en su tierra. Ellos eran forasteros. Ellos eran extraños en aquellos lugares que son mencionados en estos versículos.
Pero Pedro señala algo interesante, y es que ellos fueron elegidos. Ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre, según el conocimiento de Dios Padre. Esto quiere decir que Dios tenía un plan eterno para cada uno de ellos. Ninguno de ellos era olvidado por Dios. Ninguno de ellos era un accidente producto de la vida. Cada uno de ellos, señala a Pedro, vivían bajo el proceso de la santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les apartaba. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Les apartaba para un propósito santo. El propósito, mis amados hermanos, obedecer a Jesucristo y experimentar el poder de su sangre. ¿Cuál es el propósito? Experimentar el poder de su sangre. Propósito que se lleva a cabo a través de la obediencia. Luego tenemos que Pedro establece el fundamento. Versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Diga al que está al lado suyo, gracia y paz. Pedro, mis amados hermanos, pone el centro en la obediencia. Pedro pone el centro en la obediencia a Cristo y en el poder de su sangre, que nos limpia. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Y nos da acceso. Y nos da acceso a la gracia y a la paz. Al observar este pasaje, vemos que Pedro no habla solo a creyentes del siglo I, sino también a nosotros hoy. ¿A quién habla Pedro? A nosotros hoy. ¿A quién habla Pedro? Y nos habla que como guerreros culturales debemos de recordar lo siguiente. Primero, nuestra identidad. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Nuestra identidad. Debemos de recordar, mis amados hermanos, que somos discípulos de Cristo. ¿Qué debemos de recordar? Que somos discípulos de Cristo. ¿Qué debemos de recordar? Nuestra identidad no la define el mundo. Nuestra identidad no es definida por la cultura. Nuestra identidad no es definida por la tradición. Quien nos da identidad es Cristo. ¿Quién nos da identidad? Cristo. Un guerrero cultural actúa bajo la autoridad de Cristo y desde una identidad redimida en Él. Esto quiere decir que el guerrero cultural, mis amados hermanos, el guerrero cultural vive como salvo. El guerrero cultural vive como una persona nueva. El guerrero cultural vive como un hombre que tiene vida nueva en Cristo. En segundo lugar, debemos de recordar los planes de Dios. Debemos de recordar los planes de Dios. ¿Qué debemos de recordar? Los planes de Dios. No estamos aquí por accidente. Ninguno de nosotros está aquí por accidente. Estamos aquí por un propósito eterno. Estamos aquí por un propósito eterno. Pedro menciona sobre estos creyentes que son extranjeros. Y saben, mis amados hermanos, nosotros, igual que estos creyentes en
la iglesia del primer siglo a los cuales Pedro se dirige. Nosotros somos extranjeros. ¿Qué somos? Extranjeros. ¿Qué somos? Somos extranjeros espirituales en este mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Esto nos debe recordar que nada, absolutamente nada, pasa por casualidad en nuestra vida. Los planes de Dios no son por accidente. Son un diseño divino. Aún en medio del rechazo cultural, los hijos de Dios tienen un propósito divino: obedecer y dar testimonio de Cristo. Los hijos de Dios tenemos un propósito divino: obedecer y dar testimonio de Cristo. ¿Cuál es el propósito divino? Obedecer y dar testimonio de Cristo. ¿Cuál es el propósito divino? Por último, como guerreros culturales, debemos de recordar nuestro fundamento. Como guerreros culturales, debemos recordar nuestro fundamento. ¿Qué debemos de recordar? Nuestro fundamento, la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo es nuestro fundamento y fortaleza. La obra redentora de Cristo es nuestro fundamento y fortaleza. El fundamento de la vida cristiana, mis amados hermanos, no es la cultura. El fundamento de la vida cristiana no es la aceptación de la sociedad. El fundamento de la vida cristiana es la obra redentora de Cristo. Obedecer a Cristo es nuestra respuesta de fe. Obedecemos a Cristo en respuesta a esa confianza en su obra en la cruz del Calvario para la salvación de nuestra alma. Y permítanme decirle que la sangre de Jesús nos asegura. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Nos asegura. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Victoria en medio de la oposición. Un guerrero cultural posee armas. Un guerrero cultural posee herramientas con las cuales va a hacerle frente a la cultura pagana, al mundo impío, a la filosofía, a la ciencia. Y no que estas cosas sean malas, pero sí son peligrosas cuando se centran en el hombre y no en Dios. Pero como guerreros culturales tenemos armas. ¿Qué tenemos? Armas. Y en la última línea del versículo 2, Pedro menciona dos de las armas más poderosas de un guerrero cultural. Pedro menciona dos de las armas más poderosas de un creyente en Jesucristo: la gracia y la paz. La gracia de Dios extendida a través de la persona de Jesús, y la paz de Dios extendida a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracia y paz multiplicadas son el regalo que Dios da a quienes permanecen fieles. Y saben, mis amados hermanos, esa misma gracia que nosotros hemos recibido a través de Jesús, esa misma paz que hemos recibido a través de Jesús, son nuestra mejor arma contra un mundo impío. Tenemos nosotros que ofrecer la misma gracia y la misma paz. ¿Qué tenemos que ofrecer? La misma gracia
y la misma paz. Cuando preparaba lo que quería compartir con ustedes hoy, me vino a la mente, al llegar a esta sección, me vino a la mente el pasaje en el Evangelio de Juan. Vamos ahí al Evangelio de Juan rápidamente. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y aquí en Juan capítulo 1 tenemos la narrativa de algo que nos muestra la gracia y la paz que estamos nosotros llamados a otorgar a un mundo que cuestiona la existencia de Dios, la existencia de Cristo, la autoridad de Cristo, que cuestiona de una manera no muy amigable la fe cristiana. Evangelio de Juan capítulo 1. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿A quién halló? Y le dijo Jesús a Felipe, sígueme. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿De dónde era Felipe? De Betsaida. Felipe halló a Natanael. Qué interesante. Qué interesante el efecto de Cristo en la vida de Felipe. Qué interesante el impacto que Jesús causó en la vida de Felipe. Que Felipe inmediatamente después, diga inmediatamente después de haber tenido un encuentro con Jesús, dice el verso 1 que halla a Natanael. Eso quiere decir que Felipe, después de haber tenido un encuentro con Jesús, comenzó a buscar. ¿Qué comenzó a hacer? Con quién compartir de Jesús. No solamente comenzó a buscar con quién compartir de Jesús, comenzó a buscar a quién llevaba para que conocieran a Jesús. Felipe halló a Natanael. ¿A quién halló? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le da una descripción a Natanael de a quién han encontrado. Pero no solamente le dice que han encontrado al Mesías, le dice hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y ponga atención a lo que leemos en el verso 46. Natanael le dijo, ¿cuántos Natanaeles habrán aquí? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ustedes se dan cuenta de el peso de esta pregunta? ¿No puede usted escuchar un tono burlón en esta pregunta? ¿Puede usted discernir la incredulidad por parte de Natanael, cuestionando la mesianidad de Jesús? ¿En serio? ¿En serio que tú crees que el Mesías vendrá de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo usted respondería a esa pregunta? Porque la respuesta de Felipe nos da una gran lección de gracia. La respuesta de Felipe nos da una gran lección de gracia. La respuesta de Felipe nos enseña cómo ser un buen guerrero cultural, sin entrar a las trompadas con nadie, sin discutir con nadie. Ponga atención. Le dijo Felipe, ¿está conmigo? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Ven y convéncete por ti mismo. Felipe no le dio una clase de teología. Felipe no le demostró teológicamente de que Jesús, aunque salía de Nazaret,
era el Mesías. Fíjense la respuesta de gracia que Felipe le da a Natanael. Ven y ve. Voy a parar ahí. Usted puede seguir leyendo después. Escribí una canción basada en esto. Se las compartí con ustedes. De ahí sale, ¿puede ser Jesús el Hijo de Dios? Me gusta seguir a alguien en las redes sociales. No sé si es ateo o si es gnóstico, no sé, ya ni sé qué título darle al tipo. Pero escribí en estos días en contra de las creencias cristianas y me dio material. Increíble cómo Dios trabaja, porque todo está en sus planes. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, lo que el Señor nos da a través del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Usted quiere ser un buen guerrero cultural, sin agarrarse a las trompadas con nadie y sin darle clases de teología a nadie. Dígale, venga y vea. Convénzase por su propia cuenta. Convénzase usted mismo. Saben, mis amados hermanos, que el mejor fundamento de un guerrero cultural es vivir en obediencia a Cristo. Contra eso no hay argumento, mi amado hermano. Confiando en el poder de su sangre y descansando en su gracia, para que de esa manera podamos nosotros responder con gracia. Ven y ve. Hoy, mis queridos hermanos, el Señor nos llama. ¿Qué hace el Señor? Nos llama a no temer. El Señor nos llama a ser representantes de Cristo. El Señor nos llama a no ceder ante la presión cultural. El Señor nos llama a vivir firmemente como guerreros culturales que reflejan la gracia y la paz de Cristo en cada área de la vida. En la vida familiar, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Si usted, mi querido amigo, aún no ha confiado en Jesucristo, este mensaje es para usted también. Sin Cristo, el mundo le ofrece a usted una identidad vacía. ¿Qué clase de identidad? Vacía y con esperanza pasajera. Pero Jesús murió en la cruz para darle perdón de pecados. Jesús murió en la cruz para darle nueva identidad. Jesús murió en la cruz para darle vida abundante y vida eterna. Su sangre puede limpiarle de todo pecado. Y en Él usted puede hallar propósito verdadero. Jesús hoy le llama al arrepentimiento y a la fe. Hoy usted puede arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador. Él le dará a usted gracia y paz y le hará parte de su pueblo eterno. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.